Esta mañana vamos a continuar con el tema del Evangelio del Antiguo Testamento y vamos a observar el libro de Isaías. De hecho, el título, como ha sido en toda esta serie, es el Evangelio en Isaías. Dice Isaías capítulo 1, versículo 1 de la siguiente manera: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. El libro de Isaías es un libro fascinante. Cuando nosotros lo leemos completo, no es tan difícil ver el tono del libro. Lo difícil es poder entender la estructura, poder observar estos cambios que hace Isaías intencionalmente, de repente describiendo un juicio sobre Israel, luego hablando una bendición sobre Jerusalén, y vemos bastantes transiciones, luego de un juicio sobre las naciones, a una gracia sobre los redimidos, etc. Entonces, es un libro en donde nosotros podemos observar muchas cosas. Son 66 capítulos. Interesante que 66 son los libros de la Escritura. E Isaías tiene 66 capítulos. De igual manera, como la Escritura tiene 2 testamentos, de igual manera el libro de Isaías con 66 capítulos lo podemos dividir en 2 grandes partes. La primera parte, que es tan grande, es más grande que la segunda, y que nos habla de juicios de Dios. Hay palabras de bendición y promesas de restauración, pero en su mayoría son palabras de juicio, al igual que el Antiguo Testamento. Y en la segunda gran parte del libro de Isaías es similar al Nuevo Testamento. La mayoría de palabras o oráculos o profecías son de bendición y de restauración y de consuelo, aunque también hay un poco de juicio, al igual que el Nuevo Testamento, que aunque encontramos el Evangelio, pero también encontramos el día de la ira del Señor anunciado en el Nuevo Testamento. Así que el libro de Isaías es un libro especial, este libro más mencionado en el Nuevo Testamento, más ocupado. Hay citaciones directas, ecos, se le llama alusiones que hacen los escritores del Nuevo Testamento acerca de Isaías. Y es impresionante el libro. De hecho, se le llama, en alguna ocasión se le ha llamado en la historia el quinto evangelio, por el contenido cristológico que tiene este libro profético. Por donde usted quiera verlo, Isaías es fascinante. Ahora, ¿de qué trata el libro de Isaías? Bueno, el versículo 1 dice, y lo leo, Isaías 1:1. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El libro, como dice el versículo 1, trata de la visión o de las profecías que Dios reveló a Isaías acerca de Jerusalén, a quien en todo el libro se le llama Sión. ¿Cómo se le llama? Sión. El ministerio de Isaías, cuando leemos esta cantidad de reyes, es porque su ministerio abarcó más de medio siglo, en donde él profetizó varios mensajes que se ubican a lo largo de una historia de salvación hacia el reino del sur llamado Judá, específicamente la capital llamada Jerusalén, en donde vemos que esta historia de salvación que abarca el libro de Isaías comienza con una Jerusalén idólatra en el tiempo de Isaías, la cual luego a mitad del libro, aproximadamente antes del 40, vemos anunciado el exilio de Babilonia, y luego hasta el final del libro encontramos que es convertida en una nueva Jerusalén bajo cielos nuevos y tierra nueva anunciada en este libro. En estas profecías, si nosotros queremos entender la idea central del libro de Isaías, en estas profecías es anunciado que así como el juicio sobre Jerusalén y sobre las naciones del mundo es una obra de Dios, así también la salvación es una obra de Dios. En el libro de Isaías encontramos que así como el juicio es obra de Dios, la salvación también lo es, la cual es anunciada que Dios la va a realizar a través del Mesías Rey, que vendrá en su reino eterno para librar a su pueblo, y quien a su vez, al final del libro se menciona como el siervo sufriente,
que daría su vida para perdón de pecados de todo el pueblo. Si nosotros queremos comprender el libro de Isaías, lo podemos dividir en dos grandes partes con un interludio que sirve como bisagra entre estas dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 39, nosotros podemos ver que en la mayoría de profecías que ahí vamos a encontrar van a ser profecías de juicio. También hay un anuncio a la par del juicio, un anuncio de restauración y de liberación al pueblo escogido por Dios. Pero esta liberación vamos a encontrar ahí que es hecha por un personaje al cual Isaías llama un rey, cuyo nombre va a ser Emmanuel. Este Emmanuel resulta que será un Mesías y un rey, que a través de su reino gobernará sobre Jerusalén, pero a la vez los librará antes de las naciones enemigas. Obviamente esto es llevado hasta los postreros días. Pero luego, en la segunda parte del libro, luego de que habla del exilio que ellos van a sufrir en Babilonia, luego del exilio se nos da unas profecías que abarca el capítulo 40 hasta el final del libro, capítulo 66. En estas profecías ya toman un tono distinto. Si en la primera parte el tono es de juicio y luego de gracia, aquí las profecías es lo contrario. En su mayoría son de gracia para consolar al pueblo que salía del exilio, y en algunos momentos de juicio sobre ellos y sobre las naciones paganas. Pero lo que Dios promete en la segunda parte del libro de Isaías es que aquel rey que se menciona en la primera parte, el Mesías rey, resulta que ahora es anunciado con una nueva función. Se le llama el siervo que sufre. Y este siervo sufriente se le dice así porque él, a través de su muerte y de su resurrección, él vendría a expiar los pecados del pueblo, por medio del cual entonces ahora Dios puede congregarlos en una nueva Jerusalén, bajo un estado de nuevos cielos y nueva tierra. Así que esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a encontrarnos en el libro de Isaías en esta mañana. El sermón es dividido en tres partes. La primera de ellas vamos a ver en primera parte del libro, en la segunda parte del libro, y luego vamos a observar el evangelio que hay y por último algunas implicaciones para nosotros de entender el evangelio en el libro de Isaías. La primera parte del libro, lo que vemos es el juicio de Dios sobre Jerusalén y el anuncio del Mesías Rey Libertador. Lo vamos a ver en diferentes partes, así que le pido que me acompañe en su Biblia y vámonos, observe del capítulo 1 al capítulo 6 lo que vamos a encontrar ahí. Isaías, como lo vimos nosotros, él comienza su libro llamando a los líderes de Jerusalén a que se arrepientan de practicar la idolatría e injusticias sociales sobre su pueblo. Dios les anuncia que Él va a enviar a otras naciones como castigo, como juicio sobre Jerusalén, para que conquisten Jerusalén, para que conquisten el reino del sur. Pero Dios les anuncia a la par del juicio una palabra de gracia, en donde les dice que si bien Él va a enviar las naciones para su destrucción, esta destrucción, este castigo y este juicio no va a ser total, sino que Él lo va a hacer para purificarlos y sacar de en medio de ellos un remanente fiel, el cual va a gozar precisamente de las promesas de Dios. Esto lo vemos de entrada en el capítulo 1. En el versículo 21 al 27 dice así la palabra del Señor. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia. Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. También volveré mi mano contra ti. Te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Si usted se da cuenta, en esta pequeña porción encontramos dos tonos de profecía. Una de juicio sobre Jerusalén y la otra de restauración. Digan conmigo: juicio, gracia, destrucción,
restauración. Lo que Dios hace ver aquí es que sus juicios no es para destrucción total, sino que es para purificación. Él menciona juicio y gracia. Ahora, esto que nosotros observamos en estos versículos, hermanos y hermanas, es la línea que va a seguir todo el libro. Todo el libro tiene esta línea. Dios anunciando juicios para purificación de Jerusalén, para llevarlos, a restaurarlos a una nueva Jerusalén, con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en ese sentido, es que es importante el capítulo 6 de Isaías. Porque en el capítulo 6 lo que encontramos es la conversión de Isaías. Pero él lo pone hasta el capítulo 6 por obvias razones literarias. Lo que sucede es lo siguiente. En el capítulo 6, si usted lo ve en su Biblia, usted se va a dar cuenta que Isaías ve a Dios sentado en su trono dentro del templo. Entonces, él al observar a Dios en su trono, él observa la santidad de Dios. Los ángeles cantan, santo, santo, santo. Cuando él entonces observa la santidad de Dios, automáticamente él ve su propia iniquidad. Él automáticamente se da cuenta que él es de labios inmundos y que su pueblo también es inmundo. Por lo tanto, al ver la santidad de Dios, como cualquiera de nosotros, lo que él hace es temer por su vida y él dice, ya me morí. Entonces viene un ángel y tomando de la santidad de Dios, toma un poco en forma de carbón encendido, es una imagen, toma la santidad de Dios y en lugar de matarlo con la santidad de Dios, toca su labio y purifica completamente a Isaías. Y sus pecados son expiados, sus pecados son perdonados. Y en ese momento, en esa condición de convertido, entonces de santificado, ya de purificado delante de Dios, Dios le dio una misión. Y la misión es ser profeta. Y él dice, tú vas a profetizar sobre Jerusalén. Pero ellos, en la medida que tú profetices, sus oídos van a ser sordos y su mente no va a entender y sus ojos van a ser ¿qué? Cegados, para que no entiendan y se conviertan. Entonces Isaías hace una gran pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ellos van a ser así? Porque Isaías, él comienza a tener compasión por su pueblo. Vemos una tipología del sacerdocio impresionante ahí. Él comienza a interceder por su pueblo. Dice, ¿hasta cuándo, Dios? Y Dios le da una respuesta impresionante que es digna de ser leída. Dice el versículo 13 del capítulo 6. Pero aún quedará, dice Dios, una 10ª parte en ella, porque aquí viene hablando que los va a consumir, que va a traer juicio sobre ellos. Y dice, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será ¿qué? Su tronco. La imagen que ve Isaías es que Jerusalén aquí es comparada a un árbol, en donde viene Dios y por sus juicios que vamos a ver en el libro, lo que hace es cortar todo el árbol. Y este árbol no solamente es cortado, sino que resulta que el tronco que queda va a ser ¿qué? Quemado. Pero ya en el tronco quemado, dice Dios, ese tronco de ahí mismo va a salir una ¿qué? Una simiente, que a la vez es una simiente ¿qué? Santa. Es decir, que a la par del juicio, una vez más, encontramos palabras de ¿qué? De gracia de parte de Dios. La gran pregunta es, ¿quién es esta simiente? Y es lo que vamos a encontrar en las siguientes porciones del libro de Isaías. Ahora bien, ¿por qué dije que este capítulo 6 es importante? Porque lo que vemos aquí graficado, hermanos, que Isaías, siendo impuro, ve la santidad de Dios, teme por su muerte eterna. Dios viene y de su santidad, en lugar de matarlo, lo purifica, lo salva, lo convierte y le da una misión. Es lo que vamos a encontrar en el libro que Dios va a hacer con toda Jerusalén. Lo que encontramos es que así como un hombre de labios sucios es purificado por la santidad de Dios, así vamos a encontrar que Dios también va a limpiar a Jerusalén para que de él salga un renuevo. Y este renuevo sea el que reciba la herencia eternamente. Así que, ¿quién es esta simiente? Lo va a contestar los demás capítulos del libro. Luego pasamos al siguiente grupo de capítulos, del capítulo 7 al capítulo 12. Vaya a su Biblia y obsérvelos. Lo que encontramos aquí es algo bien interesante. En tiempos de Acaz, quien era el rey
del reino del sur llamado Judá, resulta que los asirios se levantaban en esa época como el gran imperio conquistador. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Recordemos que cuando después de Salomón, Dios como juicio sobre Israel, ¿qué hizo con el reino Dios? Lo dividió. ¿En cuántas partes, hermanos? 2. El reino del norte llamado Israel. No olvide eso, que es importante para entender Isaías. ¿Cómo le llama? Israel. Y su capital era Samaria. Y el reino del sur, ¿cómo era llamado? Judá. Y su capital, ¿cómo era llamada? Jerusalén, que en Isaías aparece bajo el nombre de Sión. Excelente. Entonces, veamos lo que estaba pasando. Habían tantos reyes ahora en Israel como reyes en ¿dónde? En Judá. Vean todos para acá por un momento. Del capítulo que estamos leyendo ahorita, del 7 al 12, lo que encontramos es que del reino del sur había un rey llamado Acaz. En esta época había un imperio, los asirios, que se estaban levantando como los grandes conquistadores de la región. Cuando los asirios comienzan a levantarse, el reino del norte, llamado Israel, tiene miedo y hace una asociación política militar, un asocio político militar con los sirios. No confundamos Asiria con sirios. Hace una unión política y militar con los sirios. De esta confederación, para defenderse de los asirios, ellos mandan a llamar a Acaz y le dice que se una a esta confederación. Entonces serían 3 pueblos contra los asirios, pero Acaz dice que no. Entonces, ¿qué es lo que vemos del capítulo 7 al 12? El contexto histórico. Lo que encontramos allí es que viene entonces el reino del norte con los sirios, se enojan tanto de la negativa de Acaz de unírseles, que entonces ellos deciden atacar Jerusalén. Entonces Acaz entra en temor. Y en ese temor viene Isaías, que es lo que vemos en el capítulo 7 al 12, y le dice: no temas a los hombres, teme a Dios, Dios te va a librar. Pero entonces Acaz en su temor, ¿sabe lo que decide? Asociarse con los asirios, con el gran imperio, para que los defienda del reino del norte y de los sirios. Entonces cuando Isaías ve eso, que él, en lugar de consultar a Dios y confiar en su palabra profética de salvación, porque él le dijo: yo te voy a salvar milagrosamente, él confió en hombres y confió en el poder militar de este imperio naciente llamado Asiria. Entonces Dios le dice que por cuanto él había confiado en Asiria, resulta que ahora Asiria sería su enemigo más adelante y los terminaría atacando a ellos. En ese contexto, Dios, a la par de este juicio, una vez más, que es el ciclo que vemos en todo Isaías, da una palabra de gracia y le dice a Acaz: pero aunque yo mande a Asiria y te va a destruir, quiero que sepas que yo voy a rescatar al remanente, aquel tronco que encontramos en el capítulo 6. Yo voy a rescatar al remanente y lo voy a rescatar con esta señal: he aquí que una virgen concebirá un niño y su nombre será llamado Emmanuel. Y entonces Dios anuncia de este Emmanuel que resulta que él va a ser del linaje de David, va a ser del linaje de Abraham, va a ser un rey cuyo reino va a ser eterno. Y que este rey, no Acaz, no Asiria, sino este rey sería quien los libraría de todas las naciones enemigas y gobernaría su pueblo para siempre. Lo que Acaz hizo, que no pudo hacer justicia, sino que era un injusto, ahora este rey con poder gobernaría sobre el pueblo de Dios, pero con justicia y para paz eterna. Entonces, esto es lo que encontramos en Isaías 9, del 6 al 7. Dice: porque un niño nos ha nacido. Esta es parte de la profecía. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía, ahí está el reinado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, es decir, que será un rey. Y será su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Es decir, que va a ser eterno. Y termina diciendo: el celo del Señor de los ejércitos hará, en otras palabras, lo que Dios está diciéndole a Acaz es lo siguiente: yo soy el soberano. Yo te iba a proteger a ti. Yo te dije que confiaras en mí.
pero yo voy a traer juicio sobre Jerusalén, porque han confiado en hombres antes que en mi brazo, en brazos de hombres antes que en mi brazo poderoso. Pero quiero que entiendas que aún así, palabras de gracia, un remanente lo voy a rescatar, pero lo voy a rescatar a través de un rey, el cual se lo prometí a David, del linaje de Abraham, y él reinará para siempre y eternamente, y él gobernará sobre mi pueblo. Impresionante, hermoso. En ese contexto pasa entonces la profecía del capítulo 13 al 23. En estos capítulos lo único que vemos aquí son una cantidad grande de profecías de juicio ya contra Babilonia y las otras naciones vecinas de Israel. Esta porción Dios lo hace para presentarse como el soberano de toda la humanidad, como el soberano de todas las naciones, por lo que Judá, el reino del sur, no debería entonces de temerles si ellos son atacados por alguna de estas ciudades vecinas, porque Dios es el rey de todos ellos. Luego pasamos al capítulo 24 al 27. Del 24 al 27 vemos a manera de resumen el anuncio de un juicio mundial. Fíjense bien, Dios ya anunció juicio sobre Jerusalén, anunció juicio sobre Babilonia, anunció juicio sobre las naciones, pero a la vez ha hablado que va a rescatar por medio, digan conmigo, de su Mesías Rey. Digan conmigo, Mesías Rey. Él anunció juicio, pero el rescate de algunos a través del Mesías Rey. Entonces, ahora, esto que acabamos de decir, que vemos en estos capítulos, Dios lo va a resumir del 24 al 27. ¿Y cómo lo resume? Bueno, hablando de un juicio mundial. En estos capítulos, Dios presenta dos ciudades bien interesantes. La primera ciudad le llama la ciudad en ruinas, en el capítulo 24. Esta ciudad en ruinas es una ciudad que odia a Dios. Está en contra de Dios. Pero en el capítulo 26 encontramos a la ciudad que se le llama la ciudad fuerte. Esta ciudad fuerte es la que confía en Dios. Entonces, en estos capítulos lo que Dios anuncia es que a la ciudad en ruinas, a la ciudad que odia a Dios, Dios va a enviar juicios para destrucción. Mientras que la otra, la ciudad fuerte, la que confía en Dios, Dios le dará una victoria. Y de esta victoria saldrá un remanente resucitado. ¿Cómo? Resucitado. Y a estos resucitados, que van a ser el remanente, gozarán de paz, de rectitud y de justicia eternamente por medio de su Mesías Rey, el cual ya lo había anunciado. Así que en estos capítulos 24 y 27 es un resumen de lo que estamos viendo anteriormente. Luego viene la siguiente porción de capítulos, del 28 al 34. En este punto, la atención regresa una vez más a Jerusalén ya. Al Jerusalén en el tiempo de Isaías. Al igual entonces que en el capítulo 1 al 7, vemos que Isaías ordena a los gobernantes de Jerusalén a no confiar en Egipto para protegerse a no confiar en Asiria para protegerse de esta confederación del norte. Resulta que ahora, en el capítulo 28 en adelante, vamos a encontrar que Isaías va a anunciarle a los gobernantes actuales de Jerusalén que no confíen en Egipto y en su faraón, porque resulta que aquella palabra que él había anunciado, que los asirios los iban a terminar atacando, hoy los estaban atacando. Entonces, en esta porción del 28 al 34, ya vemos a los asirios, o sea, muchos años después, atacando Jerusalén. Ya no es Acaz el rey, ahora es su hijo. Y entonces viene a decirles que no confíen como Acaz, que no confíen en los egipcios, sino que confíen en Dios Salvador. Por lo tanto, viene Isaías 30, del 1 al 3, y dice lo siguiente: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación. Una vez más, Dios da una palabra similar que al inicio le dio a Acaz. Si tú confías en Asiria, Asiria va a ser tu vergüenza. Y aquí le dice, si tú vas a confiar en Egipto y en Faraón, y lo que simboliza en todo el Antiguo Testamento ellos van a ser tu vergüenza. Ustedes deben de confiar, el pueblo de Dios, en su Dios.
a la ley y al testimonio, les dice Isaías. Vayan a la palabra. Entiendan la palabra. Confíen en el Dios de la palabra. Pero resulta que los gobernantes en aquel momento no quisieron. Entonces Dios viene ahora y envía palabras otra vez de juicio sobre Jerusalén y de juicio sobre las naciones. Pero luego en el 35, del 35 al 39, estos cortos capítulos, prestemos atención porque este es el clímax de la historia. Del 35 al 39 resulta que Dios les anuncia a ellos entonces que hay una sola manera para salvarse del juicio venidero. Y es a través del arrepentimiento, confiando solo en Él como el Rey, Salvador y Mesías que Él había prometido. Impresionante, porque estamos viendo el Evangelio. Dios le está diciendo, soy una manera de que tú te libres de este juicio, que te arrepientas de tus pecados y que creas en mi siervo, en el Rey que yo voy a enviar, en este libertador. Para ilustrar este punto de cómo este libertador salva y cómo Dios salva, Isaías describe un suceso que él observó, que él fue testigo ocular. Y es que el sucesor de Acaz, llamado Ezequías, el hijo de Acaz, cuando ya los asirios estaban atacando Jerusalén, él tuvo la tentación de su padre de aliarse precisamente con Egipto. Entonces viene Isaías y le dice, no lo hagas, no te alíes con ellos. Dios te va a dar la victoria de manera milagrosa. Ezequías entonces toma una buena decisión. Le cree al profeta, le cree a la palabra de Dios. Y resulta que Dios de manera milagrosa lo salva. Pero una vez Jerusalén fue librada del sitio que había hecho Asiria contra ellos, resulta que el rey Ezequías, después de esto, tocan a su puerta los babilonios, un imperio que se estaba levantando. Y entonces vino él confiando en que podía ser una alianza política, militar con babilonios para protegerse de los asirios. Le abre las puertas a ellos y le enseña los tesoros de la ciudad y le abre las puertas del gran templo y le enseña los tesoros del templo a Babilonia. Cuando Isaías se da cuenta de eso, recibe palabra de Dios y Dios le dice a Ezequías, bien hiciste en lo otro, confiaste, pero hiciste mal en esto. Y por eso, estos mismos con los cuales tú has hecho un pacto, con estos mismos, una vez más, estos son los que te van a terminar atacando a ti y van a llevar a toda Jerusalén al exilio. Pues resulta que 100 años después de que Isaías dijo esto a Ezequías, 100 años después, ¿qué creen que pasó? Los babilonios, ¿a quiénes atacaron? Al reino del sur y se los llevaron ¿a dónde? Al exilio. Hasta aquí llega la primera gran parte del libro de Isaías. Y aquí entonces viene una etapa de transición en la lectura. Encontramos entonces, de manera de resumen, en estos primeros 39 capítulos, encontramos un mensaje cuyo tono es cargado de juicio. Hay mensajes de gracia y de promesas a través del Rey Mesías, pero la mayoría son palabras de juicio. Así que Dios lo que dice es, envío juicio para purificarte, y quien te va a purificar va a ser el Mesías Rey, cuyo reino va a ser eterno. Ahora bien, luego de esto, cuando entra al capítulo 40 hasta el 66, cambia el tono. Y solo vaya a su Biblia. En el capítulo 40 se da cuenta cómo cambia el tono. ¿Se recuerda cómo comenzó el libro de Isaías en el capítulo 1? Comienza con juicio. Anuncia juicio de una sola vez Dios. Pero mire cómo comienza el capítulo 40, que es el tono que va a seguir hasta el final del 66. Dice el versículo 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Resulta que ahora, entre el capítulo 39 y 40, pasó al exilio. Hermanos,
y terminó el exilio. Hermano, es que ¿sabe por qué estoy diciendo esto? Porque estamos entre el 39 y 40, hay más de 200 años de separación. Usted hay que entender la historia, el contexto. Si no, no se va a entender el libro de Isaías. Entonces, en el 39 a Ezequías, Isaías le anuncia que Babilonia los iba a conquistar. ¿Qué encontramos en el 40? Un pueblo ya conquistado, ya en el exilio, pero que Dios les dice, su tiempo es ya que cumplido, se acabó el exilio. ¿Ve usted todo el tiempo que pasó? Entonces, resulta que a este pueblo que ahora va a salir del exilio después de muchos años, Dios le llama, y lo que vamos a encontrar del 40 al 48, Dios les comienza a llamarle a ellos como siervos fieles a que den testimonio a las naciones de la salvación que Dios estaba obrando de su exilio en Babilonia. Pero resulta que este pueblo no quiso. ¿Sabía usted? Veamos una vez más. El pueblo hebreo fue llevado al exilio. Dios los llevó no para destrucción, sino que ¿para qué? Recuerde la palabra de Isaías capítulo 6. ¿Para qué? Para purificarlos. Entonces, si eran purificados, se esperaba que la actitud de ellos fuera como la de Isaías. ¿Quién va a hablar por nosotros? Yo, dice Isaías, yo. Ya purificado, se le sirve al Señor. Pero resulta que cuando ellos salen del exilio, Dios les dice, vayan a las naciones y prediquen mi evangelio. Y ellos dicen, no me interesa. Wow, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Porque resulta que aquí hay una verdad importante que vamos a ver en las implicaciones del texto. Es que el exilio en sí mismo no es suficiente para transformar un corazón. Porque lo que pasa es que ellos, estando aún en el exilio, ellos comenzaron a dudar de Dios. Y ellos comenzaron a pensar que los dioses babilonios eran más fuertes que Dios, que el Dios de ellos, y por lo tanto el Dios de ellos fue vencido por los dioses de Babilonia. Entonces Dios en este pasaje entre el 40 y el 48 lo que hace es enviar palabra, y Dios comienza a reprenderlos y a exhortarlos, demostrándoles proféticamente que Él es el único Dios creador, que no es que Él fue vencido por los dioses falsos, sino que Él intencionalmente está llevando a cabo un plan eterno, diseñado por Él desde la eternidad. Y que por lo tanto lo que ellos han visto simplemente es su voluntad realizándose. Él comienza a demostrarles que no hay ningún Dios falso que lo pueda vencer. No hay voluntad de Él que alguien la pueda cambiar. Y Él comienza a demostrar que Él es Dios soberano, que Él controla la historia y controla el tiempo de la humanidad. Dios es Dios soberano sobre todos. Y es lo que Él demuestra del 40 al 48. Pero entonces en ese contexto, en su indignación, entonces Dios da otra palabra profética y dice, pues para que ustedes vean que ustedes ni siquiera sabían lo que estaba haciendo, he aquí que anuncio cosas nuevas, dijo, un nuevo pacto. He aquí que levantaré a un verdadero siervo que Él sí me haga caso, no como ustedes que no me han hecho caso. Levantaré un siervo, y resulta que este siervo traerá justicia a toda la humanidad. Él sí predicará en todo el mundo. Y luego en Isaías 42:6 dice algo acerca de este siervo y dice, dice Dios al siervo, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y le dice dos cosas importantes en este versículo a este siervo que Dios iba a levantar. Primero, que lo pondría ¿por qué? Por pacto. Es decir, que ahora el nuevo pacto iba a estar basado en una persona, que es a través de una persona que iba a encarnar en este mundo. Es que ahora los hombres podrían obtener comunión ¿con quién? Con Dios, porque el pacto de eso trata, es la comunión con Dios. Entrar en pacto con Él es entrar en comunión. ¿Cómo vivir ante la presencia de un Dios santo? Pacto. Resulta que ahora el pacto ya no es por la ley, sino que es un pacto, ahora es a través de una persona. Aquí es anunciado que iba a ser una persona, un siervo, y que este mismo siervo no solamente restauraría entonces al pueblo de Israel, sino que sería luz para todas las naciones de la tierra. Y en él se cumpliría entonces la profecía y el pacto de Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Aquí está anunciado ya. Ahora bien, la gran pregunta: ¿cómo Dios iba a hacer que este pueblo, que aún pasado por el exilio, pasado por el fuego,
Seguían siendo impíos. ¿Cómo los iba a unir como su pueblo santo si no eran santos? De ahí viene el capítulo 49 al 55, da la respuesta a Isaías. Así como en Isaías, en el capítulo 6 vimos que él necesitó ser purificado y perdonado para no morir ante Dios, así ahora va a suceder, y Dios anuncia, con el pueblo de Israel. Con su pueblo. Dios los tiene que purificar para ellos venir a convertirse en un pueblo santo. Y es lo que dice Isaías 52. Vea lo que dice el 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Fíjese la orden que Dios le da a los que salen del exilio. No toquen lo inmundo. Les dice, sean santos. Les dice, purifíquense. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo iban a hacer? Si eran totalmente depravados. ¿Cómo si hay total depravación en el hombre? Y entonces la respuesta la da en el gran, espectacular y sobrecogedor capítulo 53 de Isaías, que es el preferido de muchos en la Biblia. Entonces Dios les dice, es que ustedes no se van a purificar porque están totalmente depravados, ustedes no pueden. Y entonces Dios inventa y Dios decide y profetiza que aquel siervo que él va a levantar, resulta que ahora él iba a morir por los pecados del pueblo y resucitando, él los purificaría de todos sus pecados. Y por eso es que él dice el 53 del 1 al 3. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor, es decir, la ayuda del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, está hablando del siervo, como raíz de tierra seca. Aquí está mencionando el tronco de Isaías capítulo 6. Luego dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado ¿en qué? En el quebranto. En otras palabras, en el capítulo 53, Dios comienza a profetizar que este siervo, el renuevo de David, del tronco de Isaí, esta simiente santa, este renuevo de su tronco, tendría que morir, tendría que sufrir la ira de Dios. Nadie se imaginó eso. Nadie se lo esperaba así. Por eso Dios dice capítulos antes, algo nuevo que ustedes no han pensado, yo les voy a anunciar. Por ustedes ser rebeldes. Yo quería que ustedes fueran mis siervos, pues ahora voy a levantar otro siervo que sí me haga caso, mi propio hijo. Pero resulta que ahora este siervo, él tendría que morir a causa del pecado de todos nosotros. Experimentar el abandono de Dios, experimentar la ira de Dios por amor a su propio nombre y por amor a nosotros, sus elegidos. Pero ¿sabe qué anuncia también el capítulo 53? Siempre en Isaías, siempre a la par de juicio, que Dios siempre predica. Dijimos, ¿qué? Gracia. Entonces, así como él predica juicio y quebrantar a su propio hijo, en el mismo capítulo 53 sabe que anuncia que no solamente este siervo iba a morir, sino que también iba a resucitar. Y es lo que leemos del 9 al 10, diciendo, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, es decir, cuando Él muera, verá, dice, su descendencia y luego ¿qué más? Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano ¿qué? Prosperará. Así que este siervo sufriente no solamente moriría, sino que también ¿qué? Resucitaría. El siervo sufriente que presenta ahora Isaías tiene una doble misión: restaurar al pueblo de Israel en una nueva Jerusalén y ser luz para todos los gentiles. Por eso es que en el capítulo 49:6 de su libro de Isaías, a este siervo sufriente, ¿sabe cómo Dios le llama? Con el nombre de Israel. ¿Cómo le llama? Israel. Porque resulta que ahora este postrer Adán es el hijo obediente que nunca tuvo con el pueblo desobediente.
En el 54, por tanto, luego de presentar al siervo sufriente, Dios habla de su amor eterno, a quien ahora por quien la obra expiatoria de Jesucristo demostraría este amor eterno a través de esta obra. Pero resulta que en el capítulo 54 lo menciona por lo siguiente, porque es en ese capítulo en donde Dios nos da a usted y a mí un nombre nuevo. Y dice que por esta obra expiatoria que el siervo sufriente iba a realizar, resulta que a todos los que crean en él, en el capítulo 54, Dios le llama de dos maneras. Digan conmigo, siervos y discípulos. Y aparece por primera vez el anuncio de que de su pueblo sería un pueblo de discípulos. En el 55 ya los invita a convertirse por gracia a través de la fe a Él por medio de oír la palabra de Dios. Y el capítulo 55, hermanos, usted puede observar que es la gran predicación del Mesías sufriente, del siervo sufriente, y Él muestra cómo Él iba a predicar, y Él demuestra algo, que es a través de la predicación de su palabra y de este evangelio que los impíos se convertirían, que los llamados, que los elegidos se convertirían. Así que en su casa le invito a que lea el 55, porque ahí claramente Dios deja establecido que la salvación viene a través de la predicación de su evangelio en este siervo sufriente. Y luego entonces termina el libro del 56 al 66 diciendo, bueno, lo que encontramos aquí es que se habla de la heredad de los siervos de Dios. Se habla de la recompensa de aquellos que crean en este siervo sufriente. Se habla de la recompensa que guarda este nuevo pacto, pero a la vez se habla de la condenación de los idólatras de ese tiempo. Así, en esta porción del 56 al 66, Dios hace una vez más el llamado al arrepentimiento al Israel injusto de la época después del exilio. Luego Él anuncia la gloria futura del Sión, del remanente santo que Él va a tener, y de la salvación de Jerusalén, diciendo, Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esta profecía habla de la bendición que los escogidos de Dios, que el remanente santo, que los purificados por la sangre del siervo sufriente obtendrían por el hecho de creer en su obra expiatoria. Pero luego entonces del 61, ya luego Él anuncia, ahí mismo impresionantemente Isaías, habla del día de la venganza del Señor. Y a la par habla de la bondad a su pueblo. Otra vez, juicio para los inconversos, más bendición para los convertidos. Y por último, termina su capítulo 66, anunciando los nuevos cielos y la nueva tierra, la prosperidad para Sión, una prosperidad eterna, una paz eterna, un gozo eterno, una justicia eterna. Y por lo tanto, todas las naciones de la tierra, es anunciado en Isaías 66, vendrán. Y dice, a esta nueva Jerusalén, a esta Sión, y verán la gloria de Dios, se gozarán en Él y le adorarán. Pero a la par de esta palabra bendición, el libro termina con un pequeño juicio, un gran juicio, en pocas palabras, pero ya no para sus redimidos, sino que termina diciendo, pero los rebeldes serán sometidos al castigo eterno. Y así termina el libro de Isaías. Por eso es que, hermanos, por eso hoy me pueden entender que por esto a Isaías se le llama el quinto evangelio. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Pues Isaías históricamente se llama el quinto evangelio por todo el mensaje tan claro que él predica en todo el libro. Ahora, hermanos y hermanas, al igual que el pueblo de Israel que encontramos en el libro de Isaías, nosotros los que estamos aquí somos pecadores. Nacimos siendo pecadores, totalmente depravados. Nadie podía buscar a Dios. No nos podemos salvar nosotros mismos. Pero entonces, al igual que el pueblo de Israel que vemos aquí en Isaías, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios en su grande y eterna misericordia, cumpliendo lo profetizado por Isaías, Él envió al Rey, al siervo,
al Mesías prometido en Isaías, cuyo nombre es Jesús, del linaje de Abraham y del linaje de David, para perdón de nuestros pecados. Y esto lo sabemos porque así comienza el Evangelio, así comienza el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza? Diciendo el primer versículo del Nuevo Testamento que dice, Mateo 1:1, libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, que Mateo de entrada está anunciando algo, que este Jesús, carpintero de Nazaret, él es, digan conmigo, el Cristo, la simiente de Abraham, la simiente de David. Digan conmigo, el rey prometido por el profeta Isaías. Él está haciendo una alusión directa a Isaías. Ahora bien, ¿para qué iba a venir este rey? ¿Para qué vino este Jesucristo? Él vino para salvar nuestros pecados. Por eso es que en el mismo capítulo 1 de Mateo, versículo 21 al 23, dice Mateo lo siguiente: y dará a luz un hijo, le dice el ángel a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Aquí está hablando de Isaías, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Resulta que este pequeño niño que sería engendrado en el vientre de María, resulta que él es el cumplimiento de toda la visión profética del gran profeta Isaías. Él es el Dios Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la gran pregunta, ¿cómo Isaías nos enseña que Él nos salvaría? Por medio de morir y resucitar. La pregunta es, ¿será acaso que este Emmanuel en el vientre de María murió y resucitó? Sí. Y por eso encontramos en Hebreos 13:20 que dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos, ¿a quién? A Jesús, nuestro Señor. Habla del Rey, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿A quién está citando cuando dice pacto eterno? A Isaías. En otras palabras, algo que está diciendo Hebreos, que no solamente Jesús, el Cristo, es un rey prometido por Isaías, sino que también Él es el siervo sufriente prometido por Isaías. Por lo tanto, todo aquel que crea en Jesucristo no va a morir eternamente, sino que tendrá salvación eterna para siempre. Jesús es Dios, Jesús es tu Salvador. Cree en Él y serás salvo. Amén. Ahora, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de entender esto esta mañana? En primer lugar, la primera implicación muy clara en el libro de Isaías para nosotros hoy, la iglesia en El Salvador y la iglesia local, gracia sobre gracia, es que digan conmigo, los juicios de Dios son para purificación, no para destrucción de su pueblo. Así como los juicios que Dios envió a Judá era para purificarlos, así es con usted y así es conmigo, Dios. Nosotros, si algo observamos en el libro de Isaías, es que la esperanza para Judá no era librarse, hermanos, no era librarse de los juicios. La esperanza para Judá fueron los juicios. Fueron los juicios. La esperanza para Judá fueron los juicios. Es lo que enseña Santiago. Santiago enseña en el capítulo 1 que los juicios son parte de la gracia de Dios para que nosotros podamos regresar a Cristo. Es parte, los sufrimientos de un creyente son parte de la gracia de Dios para que el creyente sea cada vez más como ¿quién? Como Jesucristo. Lo que está diciendo el texto de Isaías es que a través del sufrimiento el pueblo de Dios llega a ser lo que Dios quiere. Por eso es que Santiago habla que toda prueba que sufre un cristiano es una oportunidad para crecer y para madurar en Cristo Jesús. Por lo tanto, su esperanza de vida cada día, mire, usted no espere no sufrir. Por el contrario, con brazos abiertos cuando Dios quiera, acepte el sufrimiento, sopórtelo y espere en Él. Porque en ese sufrimiento usted verá la gloria de Dios sobre su vida
porque usted es un hijo de Dios. Así que si está sufriendo hoy, esta mañana, espere en el Señor, porque usted está viviendo una gracia de Dios para usted, llamada sufrimiento. La segunda implicación que vemos es que Dios es el soberano de tu propia historia de salvación. Nosotros observamos cómo Dios, no sé si usted se da cuenta cómo Dios obra la doctrina de la gracia en Isaías. Si alguno de ustedes ya leyó el libro de Isaías, usted tuvo que haber observado la doctrina de la gracia. Israel estaba totalmente depravado. Pero ¿qué hace Dios? Como ellos fueron elegidos, bueno, no ellos, todos los elegidos incondicionalmente. Vemos en Isaías que ellos fueron elegidos incondicionalmente para salvación. Por lo tanto, Dios hace surgir un siervo sufriente que, muriendo por ellos, expiaría el pecado de ellos. Por lo tanto, el día de su llamamiento, su gracia se vuelve irresistible. Del tronco no se puede resistir. Regresa al remanente a Dios. Y es en esta gracia, si algo encontramos en Isaías, que el que actúa soberanamente para preservación de ellos hasta nuevos cielos y nueva tierra, el que obra soberanamente es Dios. Si algo vemos en Isaías, que la salvación no depende del hombre, sino que todo el tiempo depende de la soberanía de Dios. Por lo tanto, una vez más, si usted está sufriendo, hermano y hermana, recuerde, como dice Isaías, no es que Dios ha sido vencido por el mal, es que Dios tiene todo orquestado en su vida y Dios está obrando su plan perfecto con usted. Cualquier cosa que usted viva, Dios está obrando su plan perfecto con usted. Porque resulta que el mismo Dios que lo salvó a usted es el mismo Dios que lo preserva. Y ese mismo Dios que lo preserva lo va a llevar hasta el final, hasta con la consumación de los tiempos, a gozar eternamente cielos nuevos y tierra nueva. ¿Usted está sufriendo? Dios está con usted. Tal vez no lo perciba como antes, porque es parte de la prueba, pero Dios está con usted. Porque resulta que el justo no vive por sentimientos. Los justos vivimos ¿por qué? Por fe. Aunque usted no sienta, Jehová de los ejércitos está con usted. Y Él lo defenderá y lo levantará cuando sea el tiempo. Amén. La tercera implicación que encontramos aquí es que Dios es misericordioso para siempre. Lo vemos en Isaías. Por lo tanto, confiesa tus pecados a Dios cada día. ¿Sabe cuáles son una de las bendiciones que se menciona en el libro de Isaías para los redimidos? Es el perdón de pecados. Dice Isaías 54:8: en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, tendré ¿qué? Compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Hermano, si tú has pecado y cada vez que tú peques cada día, tú tienes no solamente un sacerdote que intercede por ti, sino que tienes un redentor que te redimió. Por lo tanto, cuando tú peques, ve al trono de la gracia del Señor. Busca con rostro humillado a Jesucristo, porque es por la sangre del derramada en la cruz que tú, confesando sus pecados, vas a obtener misericordia eterna de Dios para tu vida. Por eso dice la Escritura que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. ¿Para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, para nosotros, sus elegidos, redimidos por el Señor. Si has pecado este día, confiesa tu pecado al Señor. Otra implicación, digan conmigo: al que Dios salva, Él envía. Si algo vemos, que tanto a Isaías cuando lo purificó, le dio una misión para cumplir, como a Israel cuando lo saca del exilio, le da una ¿qué? Una misión para cumplir, solo que no obedeció Israel. Hermanos, si tú has sido salvado por el Señor, si tú eres un cristiano, significa que tú eres un comisionado. Porque resulta que Dios te salvó para una misión. Por lo tanto, proclama la palabra. Hermano, proclama la palabra. No solo ve a votar, proclama la palabra. Proclama el evangelio. Dios te salvó para esa misión. Id por todo el mundo. Vayan y prediquen. ¿Hagan qué? Discípulos. Lo que dice Isaías 55. Hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Porque para eso Dios te rescató.
La pregunta es, ¿cómo va a ser tu obediencia? ¿Como la de Israel antiguo, desobediente? ¿O como del nuevo Israel, Jesucristo, el Hijo obediente? Pues resulta que dice la Escritura que Jesús está en ti y por lo tanto Él ahora produce el querer como Él hacer para su buena voluntad. También otra implicación que encontramos es que nosotros los cristianos no tenemos que temer al brazo del hombre, tenemos que temer al brazo de Dios. Amén. No teme al hombre, teme a Dios. En todo el libro vemos que en más de 3 ocasiones Dios les dice a ellos que les iban a ver juicio por cuanto ellos no confiaron en las palabras de Dios, sino que confiaron en brazo de hombre. Mas ahora dice Dios, tienes que confiar en el brazo de Él, en que Dios te va a librar. Hermanos, esto nos da una gran enseñanza a nosotros. Yo entiendo que Dios puede ocupar la política y a políticos para cambiar el rumbo cuando Él quiere de un país. Bueno, en Isaías, no lo mencioné, pero en Isaías Dios habla de un gran político que Dios ocupó para liberarlo del exilio. ¿A quién? ¿Quién leyó Isaías? ¿Quién recuerda a este gran político persa? Ciro. Ciro. Dios habla. Es más, Dios le llama mi siervo a Ciro. ¿Cómo le llama? Aunque él nunca se convirtió. Dios maneja hasta Satanás como Él quiere. Él es soberano. Entonces, pero eso nos da una gran enseñanza. Tienes que entender algo, que la justicia social, la paz, la armonía, no viene por brazo de hombre, viene por brazo de Dios. Por lo tanto, hermano, aunque Dios pueda ocupar hombres impíos para lograr su voluntad, nosotros los hijos de Dios sabemos que la prosperidad, la paz y la justicia proviene no de los políticos, sino que proviene del Dios que los pone y los quita como Él quiere. Por lo tanto, mi confianza no va a estar en ellos, aunque yo vote. Mi confianza va a estar en Dios, quien es nuestro que gobierna, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que no solamente nos salvó, sino que nos conserva, nos preserva para glorificación futura cuando Él venga por segunda vez. El que controla el tiempo, el gobernador de las naciones, el gobernador del país llamado El Salvador, es precisamente nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria por siempre. Tu confianza no tiene que estar en hombres. Ve y haz tu deber. Cumple tu deber. Pero tu confianza tiene que estar en Dios. Amén. Y por último, tienes que entender de que cuando Dios salva para formar un pueblo, no para formar un individuo. En otras palabras, digan conmigo, a quien Dios salva, Dios lo une a su cuerpo. ¿Qué significa? Algo que vemos en Isaías es que no hay llaneros solitarios en este mundo. No hay llaneros solitarios cristianos. Si Dios te ha salvado es para que te integres en tu iglesia local, que en este caso se llama gracia sobre gracia. Cuando Dios te salvó, no te salvó para que vivieras solo. Dios te salvó dentro de una comunidad para gloria de Él. Amén, hermanos. Así que, ¿de qué trata el libro de Isaías? Bueno, trata de que Dios anuncia juicios para purificación sobre Jerusalén, pero a la vez anuncia una restauración futura hasta cielo nuevo y nueva tierra a través del Rey prometido y a través del siervo sufriente, el cual es Dios eterno para siempre de su pueblo. Amén. Confían en el Señor, porque si Él te salvó, Él, la buena obra que comenzó en ti, la va a terminar. Eso está en el libro de Isaías. Vamos a orar.